está haciendo lo mismo que la jurisprudencia peruana, pero le aclaro que la jurisprudencia peruana tiene votos singulares en ese extremo, de modo que tampoco es uniforme. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor representante del Estado, constituido en parte civil? Con gusto, señor presidente. El acuerdo plenario 2-2011, del 6 de diciembre de 2011, donde se aborda el tema de nuevos alcances de la prescripción. ¿Está hablando de Bolivia? No, yo le pregunto de Bolivia. Lo nuestro. De Bolivia. Hay jurisprudencia en el expediente de Bolivia, de la jurisprudencia boliviana en ese respecto. Eso es lo que le he preguntado. Porque no se olvide que tiene que haber doble incriminación. Y si Bolivia tiene una práctica diferente a la nuestra, nacida de su código, entonces pues este es un argumento diferente. Eso le pregunto, ¿sí o no? ¿Está en el expediente la jurisprudencia que usted menciona? No está en el expediente, presidente, pero el artículo 24 del Código Penal boliviano, tercer párrafo, sí, es bastante claro. El artículo 24 dice exactamente lo mismo que el artículo 26 del Código Penal peruano, pero eso no le he preguntado. Eso no le he preguntado, sino la jurisprudencia. No. Muchas gracias. Vamos a escuchar al abogado de la defensa. Señor doctor Urquizo, proceda. Con su venia, señor presidente, sus excelencias. En primer lugar, quiero señalar lo siguiente. Dice el tratado, darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior de 2 años o una pena más grave conforme a la legislación de ambos estados contratantes. El Código Penal boliviano, al que también ha aludido el señor fiscal supremo adjunto, indica lo siguiente. Artículo 132, el que formare parte de una asociación de 4 o más personas destinada a cometer delitos será sancionada con reclusión de 6 meses a 2 años. Con lo cual no se da la doble incriminación, no se cumple el presupuesto que señala el tratado y en consecuencia se tiene que desestimar esta petición respecto a la asociación ilícita que pretende. Colateralmente, señor presidente, yo quisiera hacer 2 anotaciones, porque también la sabiduría del tratado pone en evidencia la necesidad de que persevere la noción de justicia. Y así, cuando habla en el inciso C del artículo 6, 3C, pone en evidencia lo siguiente, dice, las pruebas que serán suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el estado requerido. Las pruebas que serían suficientes. A esto me voy a referir. En primer lugar, aquí nadie ha mencionado cuál es el destino o el fin ilícito de esta teórica asociación ilícita donde ha participado el señor Martín Belaúnde. En esta carpeta que ellos tienen, nunca se ha señalado quiénes son las personas que forman este grupo que ellos mencionan. Y en tercer lugar, a qué periodistas, el nombre de los periodistas han contratado que formaban parte de este aparato de prensa. Y luego, señor presidente, colateralmente, cuando uno lee las imputaciones que en su día hizo el Ministerio Público, están referidas a actos que no tienen ninguna relación con el Código Penal, porque ellos hablan de, utilizando un lenguaje bélico, el brazo armado a través de la publicidad, que ellos utilizaban a la prensa, que utilizaban a los periodistas, que atacaban a los periodistas de oposición, a los líderes de la oposición. Pues nada de eso aparece en esta carpeta, porque en primer lugar, yo no conozco ningún delito en el Código Penal nuestro, en ninguna ley especial, que indique que hacer publicidad, propaganda, sea por sí mismo delito, que eso es necesario, porque eso está protegido por la Constitución. Eso es un hecho que está protegido por la Constitución, pero sin embargo ideológicamente lo utilizan para decir que era un brazo armado, señor presidente. A un ciudadano común y corriente le atribuyen mecanismos de carácter puramente bélico, y eso no se corresponde con la naturaleza del Código Penal, porque el Código Penal, y no lo deben olvidar, no ha sido para enviar a las personas a la cárcel, sino para generar seguridad jurídica, de que su conducta solo será sancionada en cuanto represente un injusto.
Ellos podrían en esta oportunidad decir: nosotros estamos acompañando las declaraciones de esas personas que fueron atacadas, porque está en nuestra carpeta. Pues cuando estas personas teóricamente que han sido atacadas por el brazo armado de la publicidad han declarado favorablemente, los periodistas que han trabajado en Helios Producciones están libres. Esa es la estructura de la prueba suficiente que ellos nos exigen. Pues eso no aparece en su carpeta. Y como ya dije antes, hacerle propaganda a cualquier persona, pues eso no está en el Código Penal. Pero ahí viene un segundo planteamiento sobre la base de lo que acaba de decir el Procurador del Estado, que es una finalidad para preservarlos en el poder. Él está hablando en el fondo de una super maquinaria, ¿no?, imaginativamente, por cierto, para que el presidente de una región se perpetúe en el poder. Esa es una hipótesis, esa es su creación, ese es su pensamiento fantástico. Pero aquí rige la voluntad del pueblo, señor presidente. Y cuando nosotros los peruanos nos vamos a las elecciones, cada uno de ellos tiene sus contrincantes y se denuncian hechos políticos. La voluntad del pueblo. Esto no es un régimen como ocurrió en el nacionalsocialismo o en la época del fascismo, donde la gente iba de una u otra manera canalizando los mecanismos para someter a la población. Pero ellos lo han introducido como un planteamiento ideológico que va caminando con la finalidad de presentar a un ciudadano que un día públicamente dijo que hacía campaña política, hoy día lo quieran elevar a la categoría y magnificar a la categoría de el creador que va a permitir preservar a una persona en el poder, en un Estado democrático, sobre la base de un Estado de Derecho. Ese es su argumento jurídico, ese es el argumento que quieren llevar de la mano como si estuviera en el Código Penal, y eso no está en el Código Penal, señor presidente. Entonces, sus pruebas no son suficientes, pero además, como lo dije inicialmente, no lo permite el Código Boliviano porque es hasta 2 años, y aquí señalan, según la ley, perdón un minutito, superior a 2 años. Entonces no hay compatibilidad con la norma peruana, con la norma boliviana. Por tanto, en este punto nosotros solicitamos que se desestime. Pues ahora viene la segunda línea vinculada al peculado. Voy a establecer los presupuestos que utilizan en Bolivia, la norma boliviana. El peculado en Bolivia, que está en el artículo 142, señor presidente, ilustres magistrados, es ciertamente similar al nuestro y ciertamente también tiene una penalidad de 5